Aquí te enseño cómo hacer unas patitas de puerco estilo filipino. En una olla agregar 3 litros de agua y agregar 2 kilos de patitas de puerco y esperar a que suelten la espuma. Ya que soltó, hay que remover toda la espuma y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 1 hora 10 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo 1 hora 10 minutos a fuego medio. Ya que pasó la hora 10 minutos, apagar y remover todas las patitas. Y lavar las patitas muy bien, una por una. Y aquí ya están las patitas bien lavadas. Ahora, en un sartén grande, agregar un chorro así de aceite de olivo o de tu aceite favorito y agregar 6 dientes de ajo bien picados y la mitad de una cebolla mediana. Revolver muy bien y cocinar por 20 segundos. Yo estoy cocinando a fuego alto. Y después de 20 segundos, agregar todas las patitas de puerco. Revolver muy bien y cocinar por 1 minuto. Ya que pasó 1 minuto, agregar 3/4 de taza de salsa de soya, media taza de vinagre blanco, 1,5 tazas de agua y para que agarre sabor, 2 hojas de laurel, 1 cucharadita de pimienta negra entera, media cucharada de azúcar morena y 5 chiles japonés. Chile japonés, como estos. Si no tienes estos, puedes utilizar chile de árbol. La diferencia es que este no es tan picante. Revolver muy bien para que se empiecen a combinar todos los sabores y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 10 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo 10 minutos a fuego medio. Ya que pasaron los 10 minutos, destapar y voltear todas las patitas de puerco para que se cocinen también por el otro lado. Y ya que están todas volteadas, tapar y cocinar por 10 minutos más a fuego medio. Y después de 10 minutos destapar, revolver muy bien y probar de sabor. Y si sientes que está un poquito salado, le agregas un poco de agua al gusto. Y ya que las probaste, servir. Y así quedan estas deliciosas patitas de puerco estilo filipino. Y les agregas un poco de jugo y un chilito. Las acompañas con arroz blanco o arroz jazmín. Espero y te animes a cocinar estas deliciosas patitas de puerco estilo filipino. Están bien sabrosas. Están bien deliciosas estas patitas de puerco estilo filipino para que sorprendas a toda la familia. No te quedes con las ganas. Anímate a cocinarlas. Saludos a todos.